Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con volante como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar gratis en el blog www.omoderbydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar los patrones de la siguiente forma. Ambos patrones de la espalda los vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Aprovecharemos también para colocar el patrón del cuello como estáis viendo, también haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Colocamos la parte inferior de la espalda igualmente haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela y alfilereamos todos los papeles de patrón a la tela doblada. En todo momento tendremos en cuenta que las piezas llevan margen de costura, es decir, que las pondremos separadas unas de otras a unos 4 centímetros más o menos. Así podemos dejar de margen de costura 1 centímetro o centímetro y medio por todo el contorno. Los delanteros los vamos a colocar, como estáis viendo, paralelos a las piezas de patrón de la espalda, siempre dejando hueco entre una pieza y otra para dejarlo como margen de costura y también teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela colocamos los patrones y los alfilereamos a la tela doblada. Recortamos todas las piezas a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno del papel de patrón. Para el bajo podemos dejar unos 2 centímetros más o menos para hacer un dobladillo. Para la terminación de las mangas o la sisa vamos a cortar una serie de bies. Un bies es simplemente una tira como la que estáis viendo de unos 3 centímetros aproximadamente de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Del patrón del cuello necesitamos otra pieza exactamente igual, por eso con los restos de tela y la tela doblada colocamos el patrón del cuello que ya tenemos cortado haciendo coincidir ambas dobleces de la tela. Alfilereamos bien y cortamos la segunda pieza de cuello exactamente igual a la que habíamos cortado, es decir, cortaremos la tela a ras de la tela ya cortada. Para el volante vamos a cortar una tira súper larga de un ancho de 8 centímetros aproximadamente y el largo es o el que nos dé la tela en el largo o en el propio ancho. Mi volante medía 1,5 metros porque tenía tela de sobra y corté un volante de 1,5 metros de largo. Pero no sé si es necesario tan largo y segundo, podéis también cortarlo a lo ancho de la tela porque el ancho normal de este tipo de telas tiene 1,5 metros. Y para terminar, la solapa que necesitamos 2 piezas de patrón la vamos a cortar con los restos de tela doblando la tela como estáis viendo y colocamos el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Si veis, yo ya tengo un patrón cortado, lo que nos hacen falta son 2 piezas exactamente igual, así que recorté uno y ahora estoy recortando el segundo exactamente igual que recorté el primero a ras de la tela. Nuestra camisa la comenzaremos a coser por los hombros. Colocamos, como estáis viendo, la espalda y delanteros haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros y con los derechos de las telas enfrentados. Y cosemos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Remallamos o rematamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. En uno de los laterales del volante vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Doblamos como medio centímetro aproximadamente hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. Y vamos a realizar este dobladillo por todo el lateral, a lo largo de todo el volante.
Doblaremos el volante por la mitad y vamos a realizar un piquete marcando el centro del mismo en el lado contrario al que le hemos hecho el dobladillo. Este mismo lado, el que no tiene el dobladillo, lo vamos a rizar o fruncir. Para ello vamos a poner la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Y vamos a hacer un pespunte lineal paralelo al borde de la tela, la que no tiene el dobladillo, por todo el lateral del volante. Luego nos ayudaremos tirando de uno de los extremos del hilo de la costura que estamos haciendo y repartiendo el rizo equitativamente, es decir, por todos lados igual con la otra mano. La parte de la blusa que teníamos cosida la vamos a colocar, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba. Vamos a hacer coincidir el volante, el centro del volante, ese piquete que habíamos realizado en pasos anteriores, con el piquete central de la espalda, y vamos a colocar, como estáis viendo, el volante por todo el contorno con los derechos de ambas telas enfrentados. Y con un pespunte justo encima de la línea que nos ha servido para fruncir el volante, vamos a ir cosiendo nuestro volante a esta pieza tanto trasera como delantera que tenemos cosida. Vamos a ir repartiendo bien el rizo, el fruncido, para que quede bien equilibrado por todos lados, y nos vamos a ir ayudando con las manos y, si queréis, con algunos alfileres. Coseremos a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, o, como ya os he dicho, justo encima de la línea de costura que nos sirvió para fruncir. Vamos a pasar a unir la parte de la espalda que nos falta, es decir, la parte inferior de la blusa. Vamos a doblar el patrón por la mitad y hacemos un piquete marcando el centro. De esta manera vamos a poder guiarnos centrando bien esta pieza, y con los derechos de las telas enfrentados vamos a colocar la espalda inferior sobre la parte de la espalda que tenemos cosida y vamos a coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro, y de esta manera uniremos ambas partes de la espalda. Y podemos coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela, o bien encima de esa línea de costura que habíamos utilizado para unir volante y pieza, o sea, y cuerpo de camisa, o la línea de costura del fruncido. Vamos ahora con los delanteros de la misma forma que hemos unido ambas espaldas. Y con los derechos de las telas enfrentados vamos a unir la parte inferior delantera con la parte superior. Como estáis viendo en el vídeo, nos ayudaremos de alfileres para sujetar bien la tela y que coincidan perfectamente. Coseremos a 1 centímetro o centímetro y medio, o, como ya os dije, encima justo de la línea de fruncido o de costura entre volante y delantero. Remallaremos ambas costuras con una costura en zigzag al borde de la tela. También aprovecharemos para remallar la costura de la espalda. Ahora, con el cuerpo de la camisa abierto, vamos a cerrarla por los costados o laterales. La colocamos, como estáis viendo, haciendo coincidir derechos y espalda con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser nuestros costados o laterales a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Y cuando tengamos hechos ambas costuras laterales, vamos a rematar ambas con una puntada en zigzag al borde de la tela. Recortamos volante si nos hubiera sobrado. En mi caso sí que me sobró, pero porque yo eché muchísimo largo, y es verdad que tampoco quería un volante muy rizado, prefería un poquito menos rizado, así que me sobró un trocito. Esto lo podéis regular porque el volante se puede cortar como queramos y luego repartir a nuestro gusto. Y vamos a colocar ambas solapas delanteras para el cierre de la blusa de la camisa. Lo que vamos a hacer es básicamente coser por el interior de la camisa nuestra solapa con el derecho enfrentado al interior o revés de esta solapa. Y vamos a coser todo el centro delantero de la blusa, tanto de un lado como del otro.
Luego volcaremos esta solapa hacia el exterior o derecho de la camisa y ya coseremos con un pespunte lineal. Pero bueno, esos son pasos que daremos a continuación. Primero vamos a coser la solapa en el interior o revés de la camisa. Y coseremos a 1 centímetro o centímetro y medio ambas solapas por el interior de la camisa. Y ahora, teniendo como referencia la línea central de la solapa que hemos planchado y volcando la solapa hacia el derecho de la tela, hacia el derecho de la blusa, la volcamos como estáis viendo, le hacemos un pequeño dobladillo de tal forma que tape la costura que acabamos de realizar y con un pespunte lineal a 1 milímetro aproximadamente del borde de esa doblez que hemos hecho, vamos a ir cosiendo en todo lo largo de la solapa. Y vamos a hacer lo mismo para la otra solapa. Vamos a hacer exactamente lo mismo, doblarla y volcarla hacia el derecho de la blusa con un pequeño dobladillo de tal forma que tape nuestro pespunte que acabamos de realizar. Y ahora lo que vamos a hacer es coser un bies para terminar la parte de la sisa de la manga que nos ha quedado pues sin coser. Siento mucho que este paso pues no se vea muy bien porque no sé por qué no hice un paso previo o porque no lo expliqué un poco mejor en el vídeo, pero básicamente lo que estamos haciendo es colocar un bies, es decir, coserlo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, que va por todo el contorno de la sisa con los derechos de las telas enfrentados. El bies lo estoy colocando por el derecho de la blusa, con el derecho de la blusa enfrentado con el derecho de la tela del bies y lo coso a medio centímetro aproximadamente. Y ahora este bies que hemos cosido lo vamos a volcar hacia el interior o revés de la camisa. Como estáis viendo, doblamos como medio centímetro aproximadamente, volvemos a doblar otro medio centímetro y vamos a ir colocando o cosiendo todo el bies por todo el contorno de la sisa. Tenemos que tener cuidado con no pisar el volante. Y esto mismo lo haremos en ambas sisas. Como ya os he dicho, con mucho cuidado de no pisar el volante en sí, sino que el bies quede como en la costura que queda en el exterior del volante. Y vamos a sentar el volante echando un pespunte justo a 1 milímetro del mismo, es decir, que no estamos cosiendo el volante, sino que estamos cosiendo la otra parte que no es del volante, que es el delantero superior, y vamos bordeando o paralelo a la línea que une el volante y el cuerpo de la blusa, como estáis viendo, a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no lo veis muy bien en el vídeo, fijaros en las fotos porque ahí sí que se aprecia bien por dónde va el pespunte. Una de las piezas del cuello lleva un poco de entretela, así que doblamos la entretela, como estáis viendo, un trocito. Doblamos también el patrón como lo tenemos cortado y lo hacemos coincidir la doblez de la tela con la doblez del patrón. Y vamos a cortar más o menos de la misma forma porque luego la vamos a pegar con la plancha. Por el revés de la tela colocamos la entretela por la parte que pega y planchamos bien de tal forma que se quede bien pegadita. A esta misma pieza es a la que le vamos a hacer un pequeño dobladillo de medio centímetro por la parte que estáis viendo hacia el interior o revés de la tela, doblando simplemente medio centímetro hacia adentro. Colocamos ambas piezas de cuello haciéndolas coincidir perfectamente y con los derechos de las telas enfrentados. Y vamos a coser, como estáis viendo, a medio centímetro o 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, tal cual veis en el vídeo. Recortamos las esquinas, realizamos unos pequeños cortes en la costura curvada que hemos hecho justo perpendicular a la línea de costura que acabamos de realizar para poder darle la vuelta y le damos la vuelta, lo colocamos del derecho. Aprovechamos para plancharlo bien. Para coser el cuello lo vamos a hacer en dos partes. Primero, colocamos el cuello por el interior o revés de la tela, es decir, el cuerpo de la blusa tendría el revés de la tela hacia arriba y colocamos el cuello por aquella parte que no hemos cosido la entretela, es decir, que no tiene tampoco el dobladillo.
y lo vamos a coser esa parte del cuello por todo el contorno como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y luego volcamos hacia el delantero o derecho de la tela aquella parte que le hemos cosido a la entretela, la que tiene el dobladillo, de tal forma que esta pieza vaya tapando la costura que acabamos de realizar y vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela por todo el contorno del cuello. Y para asentar el cuello vamos a realizar un pespunte a 1 milímetro aproximadamente de todo su contorno. Nos probamos la blusa y ajustamos el largo a nuestro gusto y luego vamos a hacer un dobladillo de 1 centímetro aproximadamente por todo el contorno del bajo de la camisa. Doblamos 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros aproximadamente de la doblez de la tela. Realizamos los ojales y cosemos los botones correspondientes. En este caso la camisa tiene 7 botones o 7 ojales. Podéis más o menos calcularlos, que todos estén a la misma distancia. Para terminar, y esto solo si os apetece o al gusto, yo le he colocado unos apliques bordados decorativos como estáis viendo en esa zona antes de llegar al volante. Lo que he hecho básicamente es colocar estos apliques cosiendo con unas puntadas a mano. Lo primero que hice fue recortar aquellas zonas las que me sobraban de los apliques para que me encajara perfectamente. Y una vez que los tenía más o menos donde quería, en ambos lados igual, lo que hice fue ir con pequeñas puntadas a mano cosiendo por todo el contorno del aplique. Y ya tendríamos nuestra camisa terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales gratis.